Hola a todos y bienvenidos a un video más. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? En este video quiero compartir con ustedes un escenario de un caso real en un proyecto. Bien, prácticamente para poder entender cómo resolver este escenario necesitamos tener conocimiento, bueno, mínimo las bases de cómo utilizar DAX y dominar un poco también la herramienta de Power BI. Entonces, de lo contrario, te va a ser un poco complicado entender algunos conceptos. Bien, el escenario es el siguiente. Voy a explicar un poco la regla de negocio, que es el requisito comercial que era requerido. Bien, ya estoy veniéndome por aquí. Y bien, por aquí tengo el visual. Prácticamente, en mi reporte yo necesito mostrar las categorías que tuvieron ganancia y que tienen track o que son traqueadas, ¿ok? En base a las primeras dos columnas. Si es el gain share, en realidad es un cálculo que compara contra un periodo anterior y tiene un crecimiento o un decremento, ¿ok? Aunque está en un valor entero, pero bueno, al final la lógica termina siendo la comparación si es mayor o igual a 0. Entonces, prácticamente necesitamos contar cuántas categorías tienen un valor positivo en gain share y también tienen asignado un track. Entonces, prácticamente esta información necesitamos mostrarla en una tarjeta, no en una tabla. Entonces, prácticamente la condición es súper sencilla. Por aquí tengo en mi pizarra la misma imagen que acabo de explicar. Y bien, básicamente estas primeras dos condiciones son las que tenemos que cumplir. Ok. Partiendo de aquí, yo tengo ya una métrica que se llama ganada. Y que normalmente, bueno, lo que quiero hacer es contar las categorías que cumplen esta condición. Para ello, bueno, voy a ser un poquito más amplio por aquí. Y esta métrica prácticamente lo que hace es que me identifica si tiene ganancia en el share o no. Por ejemplo, la primera categoría, que es Booms and Rolls, sí cuentan con un valor positivo, por lo que le asigna el 1. Las demás tienen 0 y al final hay otra categoría que tiene 1. Entonces, prácticamente de estas 5 categorías, solo 2 cumplen esta condición, que tienen track y que también tienen gain share. Sin embargo, esto yo no lo puedo agregar de manera correcta, porque en mi total estoy viendo el valor de 1, cuando en realidad tendría que tener el valor de 2, ¿okay? Pero pasa que cuando lo llevo a la tarjeta, de todos modos el valor se pierde. De hecho, está mostrando el valor de 0, porque no tengo ninguna columna donde se esté comparando esta expresión. ¿Ok? Entonces aquí el escenario se vuelve un poquito más complejo. Necesitamos simular una tabla donde podamos integrar esas dos condiciones y luego contar de alguna manera. Entonces, prácticamente vamos a observar un poquito el modelo, cómo está integrado. Mi modelo de datos, en este caso solamente vamos a tener un poquito de detalle. Bueno, vamos a poner un poco de atención en la categoría. La categoría es donde se encuentra esta información, que es esta tabla, y tiene relación a diferentes tablas de hechos, a 2 tablas de hechos y otras dimensiones. Que hay un modelo en esquema de estrella sencillo, y básicamente vamos a ver un poquito la estructura de la tabla. Y bien, tenemos el ID de la categoría, la descripción, una categoría 2 y otra columna de total pan más otros y traqueadas. ¿Ok? Traqueadas es un valor que es prácticamente en la bandera, pero en total tenemos 2259. ¿Ok? Lo primero es, nosotros podemos llevar ese cálculo del gain share a esta columna. Sí lo podemos utilizar con Calculate y integrarlo, pero no nos sirve porque al final tiene que ser dinámico y tiene que estar calculándose cada vez que se seleccione un periodo diferente en los slicers. Entonces, aquí es donde hemos propuesto algo un poquito diferente. Bien, aunque ya tengo la solución, vamos a irla revisando poco a poco para ir entendiendo paso a paso qué es lo que estamos haciendo.
Bien, por aquí lo primero que vamos a hacer es obtener la lista de categorías para generar la primera regla de negocio, ¿ok? Entonces voy a ir al DAX Query y por aquí tengo ya mi métrica, pero la vamos a ir abriendo para poder retornar por partes. Ok, recordemos, voy a regresar tantito a la pizarra para poder entender. La regla general es: cuéntame cuántas categorías tienen gay y tienen track. Ok, entonces necesitamos de alguna manera poder tener en una variable, en una función de tabla, estas dos columnas para en un contexto de fila hacer la comparación donde las dos sean igual a 1. Entonces voy a ir al DAX Query y bien, bueno, por aquí está toda la variable, pero voy a iniciar con algo un poco más sencillo. Lo primero, vamos a obtener la lista de la columna de categorías, categoría 2, que es la que necesitamos. Entonces, para ello, para tomar una columna de una tabla, podemos utilizar diferentes funciones de tabla como values, all, distinct, entre otras. Entonces, también podemos utilizar select columns, etc. Entonces, voy a tomar values sobre categoría 2. ¿Okay? Y esto me va a retornar la columna nada más. Sin embargo, yo necesito traer la columna de el gain share dentro de esta comparación en fila por fila. Entonces, para ello, bueno, aquí voy a utilizar la función o la expresión de tabla add columns para poder generar esta columna adicional. Ok, esta le voy a poner como nombre bandera y la condición es si el gain share es mayor o igual a 1, le asignamos 1, o de lo contrario 0. Entonces voy a obtener lo que es si el gain share es mayor o igual a 0, perdón, es 1, de lo contrario 0. ¿Okay? Bien, por aquí, sin embargo, esto está un poquito rarito, la verdad. O sea, ¿por qué? Porque no estamos utilizando Calculate para generar una transición de contexto. Entonces, siempre que utilicemos expresiones de tabla como add columns, donde se generen nuevas columnas, necesitamos forzar a que haya una transición de contexto entre el valor que se está trayendo a la nueva columna. Entonces, bien, bueno, al parecer no cambia mucho, pero sí hay una gran diferencia. ¿Okay? Entonces, bien, ya tenemos nuestra primera columna. Ahora lo que vamos a hacer es traer el track. ¿Okay? Entonces, voy a traer el track. Y el track es prácticamente un valor que ya existe en la columna. Entonces simplemente voy a traer el valor máximo del track. Okay. Voy a rodear el Calculate con max y voy a cerrarlo. Y básicamente este me trae el valor de 1, 0, 1, 0, etc. Entonces, si ven por aquí hay 1, 1, creo que son 5 unos más en total, según las pruebas que estuve haciendo. Entonces, bueno, ya tenemos nuestras dos condiciones. Ahora lo que necesitamos es iterar sobre esta tabla donde nosotros podamos generar nuestra regla de negocio. Donde vamos a utilizar filter, la bandera y el track sean igual a 1. ¿Okay? Y ok, la magia de DAX. Estamos obteniendo las 5 categorías que cumplen con estas condiciones, que son las que vimos en el visual. Sin embargo, aquí no estamos viendo exactamente el mismo resultado porque no estamos aplicando los filtros que están viniendo de los slicers. Para ello tendría que utilizar Calculate y todos estos filtros para poder simular el mismo escenario. Sin embargo, no es necesario. Entonces, bueno, ya tenemos el 50% de la expresión. Ahora, voy a regresar un poquito al DAX Query, que es completo. ¿Okay? Comentamos es que obtenemos la lista de las categorías y generamos nuestra primera regla de negocio. ¿Okay? Luego, aunque acabo de comentar que tenemos el 50% del resultado,
no nos sirve porque necesitamos transferir el filtro de estas dos columnas que se están generando mediante add columns a la tabla de categorías para que se propague directamente al modelo de datos. ¿Ok? Esto es súper importante porque cada vez que generamos funciones de tabla al vuelo y se generan nuevas columnas, necesitamos integrar estas columnas de cierta manera al modelo de datos para poder filtrar, porque no existen. Entonces necesitamos integrarlas y simular este escenario. Por suerte tenemos la función de tritas que nos permite hacer exactamente esto, transferir filtros de nuevas columnas al modelo de datos. ¿Y cómo funciona? Tritas prácticamente es: dame la lista de las categorías con las nuevas columnas y a qué columnas de la tabla quieres propagar. Aquí es súper importante. Nosotros tenemos por aquí lo que es la categoría 2 y dos columnas más, es decir, tenemos tres columnas que se están generando como resultado, que son estas, ¿okay? De estas tres. Y en mi primer argumento me pide la tabla que estoy generando al vuelo. Mi segundo argumento me pide a qué columnas quieres transferir este filtro. Entonces prácticamente esto es lo que hace Tritas. Ok, la primera parte es: obtenemos la lista de categorías y generamos nuestra primera regla de negocio. Luego transferimos el filtro de estas columnas a la tabla que existe en el modelo de datos de manera física, y lo último que queda sería entonces contar esa tabla resultante. Okay, entonces lo que vamos a hacer aquí es contar las filas que ya cumplen con nuestra condición, con nuestra regla de negocio, pero necesitamos transferir ese filtro, y para ello necesitamos utilizar Calculate con el count de estas primeras filas, y luego en mi argumento de Calculate necesito utilizar filtros en categorías. ¿Por qué? Porque es aquí donde propago de manera virtual estos filtros y obtengo el resultado de manera correcta. ¿Ok? Aquí es súper importante. Podríamos utilizar también Kick Filters para mantener el valor real cuando estamos cruzando la columna sobre la que se está generando el cálculo. Sin embargo, por ahora no es necesario, porque el resultado final es: necesitamos contar de estas dos, ¿ok? Y estamos checando, ¿no? Si llevamos esto a una tabla, el resultado puede ser un poco confuso. Sin embargo, por ahora no es necesario porque necesitamos mostrarlo en la tarjeta. Entonces, esta métrica, la que se llama así, es la ganadas 2. ¿Ok? Por aquí. Este es el resultado correcto, que dos categorías tienen ganancia y son traqueadas. Aunque esto es súper poco complicado a veces. Todo lo que he estado explicando es prácticamente: transferimos el filtro, bueno, generamos nuestra primera variable, ¿okay? Que es exactamente la misma, y luego nuestra variable de filters, obviamente la renombré. Pasamos los filtros a la tabla de manera correcta, y de la dimensión pasa a las tablas de hechos como debe ser, ¿okay? Como podemos apreciar aquí en el modelo de datos. Entonces, sé que este video es un poquito complejo en términos de entender una regla de negocio de una manera tan rápida, pero lo cierto es que en desarrollos reales los escenarios son muy complejos, y hay veces que tienes que recurrir a ciertas técnicas donde el objetivo es entender qué hace la herramienta como tal, qué hace DAX en términos de cálculo, porque dependiendo del tipo de visual, a veces el resultado podría, en este caso, la primera métrica de ganada cumple con cierta condición, pero me falta integrar traqueadas, y no, con esa regla tan simple ni siquiera puedo agregarlo, ¿okay? Aunque necesito generar una tabla temporal con DAX para poder generar toda esta regla y luego contar. ¿Okay? Aquí es súper importante tratar de generar tablas que sean optimizadas para que nuestro cálculo sea rápido, eficiente, y que pueda mostrar el resultado de manera correcta. Entonces, pues nada, gente, hasta aquí el video. Espero que les pueda servir y nos vemos en el próximo video. Chao, un abrazo.